Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Que esta adoración suba con olor fragante a tu presencia. Que seas tú, Señor, descendiendo en esta mañana. Gracias por tu libertad, Jesús. Por tus llagas
Saludos y bendiciones, amada iglesia, amados hermanos y también estimados amigos. En esta reflexión de hoy quiero compartirles como pastor y como profesional de la salud que el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo difícil, un tiempo de pandemia viral, en el cual pues miles de personas están no solo enfermándose, sino miles están muriendo. Y hay gran preocupación, hay una incertidumbre en la cual nos hacemos preguntas. Y yo quisiera precisamente hablarles sobre lo que es la fe cristiana ante lo que puede y es una pandemia viral. Cómo encontrar sentido bíblico a lo que está pasando y cómo esto puede integrarse o no con nuestra fe y seguridad cristiana. El doctor James Dobson, conocido psicólogo y pastor, escribió un libro conocido titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y se refería a aquellos sucesos o eventos de la vida humana en los cuales son muy trágicos y dolorosos, los cuales, como cristianos en la fe, a veces no podemos entender, ni interpretar y a veces ni aceptar. Ante esta pandemia del coronavirus y que actualmente amenaza la salud mundial y la vida de la humanidad en toda la tierra, algunas personas cristianas sinceras no pueden responder a sus dudas o a sus interrogantes. Quizás se preguntan qué dice la Biblia sobre esto. ¿Cuál es el sentido que podemos darle a esta crisis de epidemia? Y con modestia y humildad personal voy a tratar de responder, orientar sobre esta pregunta, a fin de encontrarle un sentido y una integración a la fe y a las pandemias, a las tragedias y a las grandes catástrofes que a veces afectan a la humanidad, incluyendo al pueblo de Dios. Tomaré, por supuesto, comentarios, pensamientos, reflexiones antes manifestadas y compartidas por verdaderos maestros y predicadores muy respetados y reconocidos, por ejemplo, como el Dr. John Piper y otros, a los cuales voy a respetar la autoría intelectual de ellos, pero siempre voy a tomar algunos de sus pensamientos, algunos de sus comentarios y agregar algunos de los míos. Y tomaré mucha de la orientación y me basaré en la Biblia, en la palabra de Dios. Y puedo decirles de que para encontrar algo de sentido a lo que quiero conversar con ustedes, me gustaría tomar un evento físico, histórico, de sufrimiento y de gran impacto en la humanidad. Y voy a tomar también un hecho bíblico y lo voy a comparar con este evento histórico para tratar de encontrar algunas respuestas. Porque sin duda tenemos, como dije, muchas interrogantes y tenemos muchas preocupaciones que me gustaría aclararles un poco. Permítanme comenzar con el evento histórico y voy a ir al domingo 26 de diciembre del año 2004, cuando las costas de Asia experimentaron los efectos de varios tsunamis devastadores que mataron a muchas personas y que inundaron comunidades costeras de mucha parte del Asia. El número de víctimas fue de 280,000 personas aproximadamente,
aparte de que miles están desaparecidas hasta el día de hoy. Miles. Y hubo más de 1 millón de damnificados y personas que quedaron sin techo y sin hogar. Toda una tragedia, toda una situación. Pero lo interesante y curioso es que por ser domingo o por ocurrir esa tragedia un día domingo, ese día estaban precisamente reunidos en sus templos muchos cristianos, y muchos de ellos murieron y los templos fueron destruidos. Y ante este tipo de evento histórico, catastrófico, al igual que las pandemias que son mortales, y de paso la humanidad ha sufrido varias pandemias virales, nos podemos preguntar ¿por qué? Pero si analizamos el evento bíblico paralelo, y que me gustaría leerlo o leérselos en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, verso 35 al 41, encontramos que la Biblia dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que perecemos? Y levantándose el Señor, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos tuvieron un gran temor reverente y se decían el uno al otro: ¿quién es este?, refiriéndose a Jesús, que aún el viento y el mar le obedecen. Este hecho sobrenatural realizado por el Señor Jesucristo es tan cierto hoy como lo fue en aquel entonces, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, como lo dice Hebreos 13. Pero si reunimos estos dos eventos, el histórico que acabo de mencionar en el año 2004 y el hecho bíblico de el poder, la autoridad y la soberanía del Señor Jesucristo sobre todo lo creado, encontramos lo siguiente: de que aquel desastre que les comenté del tsunami del año 2004, Dios tenía poder y soberanía para detenerlo, para intervenir y evitarlo, pero no lo hizo. Y nos preguntamos: ¿por qué no lo evitó? Y la respuesta es porque Dios, soberano y todopoderoso, Él hace lo que en su voluntad considera que debe suceder, y esto tiene que ser interpretado como algo justo y como algo santo. No se puede cuestionar. Por lo tanto, de alguna forma Dios tuvo un propósito en este desastre natural. Así que podríamos decir lo mismo con esta pandemia mortal del coronavirus. Jesucristo tiene todo el conocimiento, el poder y la autoridad sobre las fuerzas naturales y aún sobrenaturales de este mundo. Pero Él sabe exactamente dónde se originó este virus, dónde comenzó esta epidemia, hacia dónde se expandirá y el alcance de esta pandemia. Y Él tiene el poder absoluto para detenerlo o no. Y es en este punto donde nosotros nos encontramos como en aquellos jóvenes
príncipes, si lo recuerdan, cautivos en Babilonia, antes de ser lanzados al horno de fuego, ellos le dijeron a Nabucodonosor: Dios tiene poder para librarnos, y si no nos libra, quedaron ellos sometidos a la voluntad de Dios. Esto es algo que ahora cuesta mucho. Las personas de alguna otra manera no se quieren como someter a la voluntad de Dios. Y observo en las redes sociales y ante muchos que están hablando de esta pandemia, sea a nivel secular, profesional, pero sobre todo aún cristianos, ministros cristianos, están de alguna u otra manera como declarando, proclamando y basándose en algunos textos bíblicos, pero de una manera como de mantras mágicos, afirmaciones y confesiones positivas que de alguna otra manera, aunque citan la Biblia, tienen como tomada la soberanía y la autoridad ellos, no Dios, y hablan como en nombre de Dios, pero deteniendo todo y cubriendo todo sin una mayor explicación de por qué la pandemia se sigue extendiendo. Aunque hubo un arrogante que dijo y ató y destruyó el virus del coronavirus, y lo llegaron a observar en las redes sociales, un predicador arrogante. Pero el asunto es que todavía se siguen muriendo, y entre ellos muchos cristianos, muchos hermanos cristianos. Así que encontramos esa realidad. Pero debemos tener la madurez y el equilibrio como lo tuvo Job cuando en medio de su prueba, la cual no entendía ni comprendía, siendo él tan justo y piadoso ante Dios, pero ya al final, en su arrepentimiento sincero, él llegó a decir, en el capítulo 42, él dijo: sé que todo lo puedes y que nadie puede detener tu voluntad y propósito. Y luego, arrepentido, admitió ante Dios: yo hablaba cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiadas maravillosas que yo no comprendía. A veces es así, no comprendemos por qué pasan las cosas y se dan grandes preguntas existenciales como también espirituales. Así que la pregunta no es si el Señor Jesucristo está en este momento observando, guiando, limitando y gobernando esta pandemia, o las diversas opresiones y manifestaciones demoníacas y satánicas que se dan en el mundo entero. Esa no es la pregunta, si Dios tiene autoridad sobre esto y si Él está gobernando sobre esto, porque la respuesta es sí. La pregunta más bien sería, y si tenemos la Biblia abierta delante de nosotros para poder responder esto, es cómo debemos entender e interpretar, cómo le encontramos sentido a que estos males ocurran y cómo nosotros, siendo cristianos, podemos ser afectados, enfermados, o podemos morir. Eso es lo que hay que entender, porque de esta manera, con una respuesta de parte de Dios, una respuesta bíblica, creo que encontraremos sentido a las cosas. Así que para responder esto, quisiera de manera concreta analizar como 4 columnas, 4 principios que los tengo que extraer de la Biblia, obviamente, para poder colocar mejor el entendimiento y encontrarle sentido a esta pandemia actual y la preocupación y la incertidumbre que está produciendo. Número 1. Cuando el pecado entró en la humanidad a través de Adán y Eva, todos conocen por el libro de Génesis que la creación y toda la humanidad fue dañada. El pecado entró y con él entró la enfermedad, entró la muerte, entró la corrupción del ser humano y de todo lo creado. Pero, sin embargo, los que hemos por gracia conocido al Señor Jesucristo, tenemos en Él la salvación, pero no escapamos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, todavía no redimido, porque aún tenemos
esta naturaleza sujeta a muerte, a enfermedad y muerte. Encontramos que Romanos nos dice en el capítulo 8, verso 22 en adelante: sabemos, dice el apóstol, que toda la creación todavía gime, como si tuviera dolores de parto, y agrega, y no solo ella, también nosotros mismos, y se refiere a los creyentes, que tenemos la primicia, sí, del Espíritu Santo que mora en nosotros interiormente, pero tenemos que aguardar la adopción como hijos de Dios, y tenemos que esperar, y aquí es donde está la revelación, la redención de nuestro cuerpo, que todavía no ha sido glorificado y está sujeto a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Así que hasta ahora, nosotros los cristianos, al igual que la creación, gemimos por todo lo que está dañado. Gemimos por protección divina y aún pedimos la redención de nuestro Señor y pedimos hasta la segunda venida de Cristo para ser salvos. Así que tenemos que entender que lo que está ocurriendo y aún estas aflicciones no es para nuestra condenación, refiriéndome a los que son salvos en Cristo. Estas experiencias dolorosas de aflicciones, las cuales el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, confiad que yo he vencido al mundo. Reconoció esas aflicciones, que quiero decirles que no son de carácter punitivo para el cristiano, ni son de carácter condenatorio para el creyente. Las puede sufrir, las puede vivir, pero es más para un crecimiento, es más para una madurez de su carácter, es más para una santificación y una purificación de nuestra vida, es más para desarrollar nuestra fe y depender mucho más de Dios. Eso es otra cosa, como lo hizo la iglesia primitiva y todos los mártires. Las experiencias dolorosas, mis amados hermanos, son difíciles de sobrellevar, pero sin embargo podemos tener la madurez y la templanza de cómo manejarlas, y podemos tener la capacidad resiliente de cómo superarlas. Punto 2, columna 2. Dios a veces inflige, sí, disciplina a su propio pueblo, a sus propios hijos, y lo hace como un acto de corrección, como por ejemplo se narra en 1 Corintios 11, cuando nos habla de aquellos cristianos que tomaron la cena del Señor de forma indigna. Allí establece que muchos se debilitaron, muchos se enfermaron y algunos duermen, pero cuando lo leemos no encontramos allí en sí una condenación, pero sí un proceso disciplinario de corrección. Es interesante eso, y es saber cómo Dios a veces puede hasta permitir la muerte de alguien, de uno de sus hijos, tan solo con tal de salvarlos. Como por ejemplo el crucificado a su lado, el reo arrepentido. Ese día el Señor se lo llevó, murió, pero nadie puede negar que murió salvo. Así que no es tan fácil entender por qué un creyente a veces, si Dios quiere preservarlo, precisamente para que no vuelva a pecar o en pecado no se extravíe otra vez y pueda ir hacia la condenación por voluntad propia, rechazando a aquel que lo redimió. La Biblia entonces establece eso. O sea que encontramos hasta misericordia de Dios en sus propias disciplinas y castigo con sus hijos. Punto 3. Dios puede emitir juicios sobre la humanidad, y esto sí lo entiende la mayoría de los cristianos. La gente pues aumenta en su pecado el rechazo a Dios, y muchas veces hasta se deleita de destruir y llevar al pecado a otros. En Hechos 12 se narra cuando aquel malvado y corrupto rey Herodes se exaltó, y dice la Biblia que se tomó la gloria y se creyó Dios, y Dios básicamente lo castigó inmediatamente. Un ángel del Señor lo hirió, y lo hirió de muerte porque se exaltó. Herodes se exaltó. Así que Herodes murió en una enfermedad triste,
que corrompió todo su cuerpo y dice la Biblia que fue comido aún por gusanos, porque este gobernante exaltado se creía Dios. Y esto me hace recordar un gobernante precisamente, un dictador que se creyó Dios y hasta maldijo a Israel en su exaltación y en su ira. Y lamentablemente fue comido prácticamente internamente por una enfermedad. No son fáciles de explicar estas cosas, pero sí las podemos entender. Sodoma y Gomorra, ya pueblos completos y enteros, también se extraviaron por sus perversiones sexuales y por sus prácticas contra natura. Y allí hubo juicio de parte de Dios, excepto para aquellos que Dios, que eran pocos, apartó para protegerlos y salvarlos. Así que son situaciones que las estoy compartiendo para que podamos entender lo que está pasando. Y columna número 4, y con esto voy hacia el final. Todos los desastres naturales, todas las inundaciones, las hambrunas, las enfermedades epidémicas, las guerras y los otros fenómenos donde la misma naturaleza se descontrola, son la trompeta y el trueno misericordioso de Dios aún en medio de los juicios. Son como un llamado de parte de Dios a todas las personas en todas las partes que se encuentran para que precisamente se arrepientan y busquen a Dios de todo corazón para enderezar sus vidas. Si recuerdan, en Lucas 13 se narra que unos galileos que de alguna manera estaban confundidos como muchos creyentes hoy y tenían dudas y le querían encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo ante la maldad de Pilato y la cantidad de muertos que en esa época había. Pilato precisamente no solo asesinaba, ejecutaba a lo que él consideraba delincuentes, él también tomaba gente justa, piadosa, religiosa y los asesinaba aún de forma brutal. Y algunos galileos que conversaban con Jesús le preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Es que acaso estos pecaron al igual que aquellos pecadores? Y lo que intentaban eran como justificarse ellos también en su vida religiosa ante lo que acontecía. Y Jesús le respondió algo interesante, muy tácito de paso, muy asertivo y directo. Les dijo el Señor, os digo, les resumió ante lo que acontecía, os digo que si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aunque eran gente buena que seguían a Jesús, lo llamó al arrepentimiento profundo, al arrepentimiento verdadero. Y yo creo que este es el mensaje que el Señor Jesucristo, en este momento de la historia que está bajo esta pandemia del coronavirus, yo creo que este es el mensaje que Dios quiere darle a cada persona, a mí, a ti, a todos los que puedan estar escuchando. Un mensaje para cada gobernante, para cada líder, sea secular o líder religioso. Dios le sigue dando el mismo mensaje y a través de esta crisis nos está hablando a todos. Nos está diciendo de una manera directa, os digo que si no se santifican, que si no se arrepienten, perecerán igualmente. Y no estoy colocando la salvación en duda, lo que quiero decir es Dios nos está llamando a un encuentro con Él, a una búsqueda con Él, que mucha vanidad, mucha autosuficiencia, mucha vanagloria, nosotros realmente y muchos pecados, aún pecados carnales, nos apartemos de ellos, que no pensemos que ya nosotros somos herederos, asegurados, sino más bien tengamos un temor reverente para buscar la santidad. Os digo, dice el Señor, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Ese es mi llamado. Llamo a todos los que me escuchan y en especial aún también a los cristianos, a un ministro si me escuchan. Este tiempo es un tiempo realmente para tomar en serio nuestra fe y vida cristiana. Esto no es para envanecernos ni hablar con confesiones positivas
o utilizar proclamaciones, decretos que realmente no tenemos esa autoridad dada, porque esto está en las manos de Dios. Esta pandemia, aunque necesita científicos y muchas respuestas realmente, y aún los gobernantes tienen que tomar acciones, con todo, mis amados, Dios es la respuesta de esto. Y tenemos que buscar a Dios en ese sentido, descansar, tener paz y buscar en Él lo que necesitamos. Quiero decirle a mis hermanos, y en especial a mis hermanos cristianos que están en Venezuela, que tengan la serenidad, la calma y la paz, que traten de tener en familia el devocional, el altar familiar, que tu hogar se convierta en una casa de bendición, que puedas compartir lo poco que tengas aún con el que no tiene nada. Les animo a no desesperarse, a mantener una calma, que no entren en ansiedad extrema ni angustia, mucho menos pánico. Que aquellos que aún han considerado, yo diría, hasta el deseo, porque lo he visto en cristianos muy enfermos, han tenido hasta el deseo de no seguir viviendo. Y yo les quiero decir que cobren ánimo, que el Señor está con nosotros, que quiero bendecirles, que quiero pedirles que entiendan lo que está pasando y que puedan entender y ajustarlo a la verdad del Señor y al conocimiento de su perfecta voluntad. El mismo Señor Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios. La cruz era algo tan doloroso y peor que una epidemia viral para Él. Mas sin embargo Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. El mismo apóstol Pablo también se sometió a estas cosas, diciendo en su padecimiento y en aquel aguijón que tenía en su cuerpo, rogó varias veces porque Dios le quitara esa prueba, y sin embargo Dios le respondió prácticamente un no, solo diciéndole: bástate mi gracia, porque el poder de Dios, o mi poder, se perfecciona en medio de la debilidad. No les puedo negar, no soy de agrado a predicadores arrogantes. No soy de agrado, porque creo que confunden al pueblo. Tampoco entiendo y acepto por qué algunos toman algunos pasajes bíblicos, repito, y los lanzan como eslogan mágicos, casi garantizándote que tú como cristiano no vas a padecer, no vas a sufrir, no te vas a enfermar, o que a tu casa no tocará nada. Y se convierte, como repito, en mantras repetidos, como amuletos. Los pasajes bíblicos son como amuletos. Y esto no es respeto ni a Dios, ni respeto a lo que está sucediendo. Creo que tenemos que madurar y crecer en estas cosas. Y por eso les hablo con toda sinceridad. Les bendigo. Deseo que Dios les guarde y les proteja y les ayude en medio de todo esto. Sí, sé que de alguna u otra manera Dios terminará en control y está en control. Hará su voluntad, y sea que diré como aquellos jóvenes hebreos: si sobrevivimos algunos o no, pues se hace, es su voluntad, no la nuestra. Yo sé que en Él está nuestra vida eterna y nuestra esperanza. Así que Dios me les guarde, Dios me les bendiga y tengan paz y serenidad, fe en Dios mismo, porque Dios tratará con nosotros y nos hará entender aún mucho más lo que está pasando. Dios les guarde y Dios les bendiga.